Muy bien, vamos a comenzar con la clase de la descripción de la arteria axilar. Y esta arteria axilar es la continuación de la subclavia y se origina a la altura del borde lateral o externo de la primera costilla, recorre la pirámide axilar junto con las ramas del plexo braquial y la vena axilar que corre por dentro, y a la altura del borde inferior del pectoral mayor, que aquí lo vemos seccionado, se continúa con la arteria humeral o braquial, que es la terminal de la arteria axilar. Es decir, que la axilar es continuación de la subclavia y su terminal es la humeral o braquial. Y veamos cómo son las relaciones de esta arteria axilar en el origen de la misma, es decir, apenas se continúa de la arteria subclavia, esta arteria corre por un desfiladero que está delimitado hacia adelante y en sentido superolateral por la cara inferior de la clavícula y el músculo subclavio, y hacia atrás y en sentido inferomedial por el plano del primer espacio intercostal y el serrato anterior. La arteria está acompañada anteromedialmente por una gruesa vena axilar y posterolateralmente por los tres fascículos del plexo braquial, que son el fascículo medial, lateral y posterior. Ya en la fosa axilar, esta arteria se va a relacionar con las paredes de la fosa axilar o de la axila, que van a ser las siguientes. Su pared posterior, a su entrada en la región axilar, la vamos a encontrar que la arteria transcurre delante del músculo subescapular, más lateral y abajo. La pared posterior está constituida por el músculo redondo mayor y dorsal ancho, y aquí la arteria pasa frente al espacio triangular de los músculos redondos que la cabeza larga del tríceps los va a dividir en los espacios axilares. Y estos espacios axilares son el espacio axilar lateral, por donde pasan los vasos circunflejos humerales posteriores y el nervio axilar, y está delimitado por el redondo menor hacia arriba, redondo mayor hacia abajo, el húmero hacia lateral y el tríceps, porción larga o cabeza larga, hacia medial. El espacio axilar inferior, donde transcurre el nervio radial y la arteria braquial profunda, y está delimitado por el redondo mayor hacia arriba, el húmero hacia lateral y el cabeza larga del tríceps hacia medial. Y por último, el espacio axilar medial, que transcurre por él la arteria circunfleja escapular, rama de la escapular inferior, y en él está delimitado por el redondo mayor abajo, el redondo menor hacia arriba y la cabeza larga del tríceps hacia lateral. La pared lateral de la axila, y que se relaciona con la arteria axilar, está formada por el músculo coracobraquial, que la arteria se sitúa medialmente a este músculo, siendo el músculo satélite de la misma. Por delante y debajo se relaciona con la articulación glenohumeral. La pared medial está constituida por las costillas superiores, sobre las cuales se insertan las digitaciones del músculo serrato anterior. La pared anterior axilar, donde la arteria está aplicada a ella en toda su extensión, desde la clavícula hasta el borde inferior del pectoral mayor, aquí está constituida esta por un plano superficial formado por el pectoral mayor y otro profundo constituido por el pectoral menor, prolongado arriba por la fascia clavipectoral. Con respecto al músculo pectoral menor, por detrás del cual pasa la arteria axilar, se divide en tres porciones. Una porción prepectoral, que se extiende desde el borde lateral de la primera costilla hasta el borde superior del pectoral menor, se relaciona hacia arriba con el fascículo lateral del plexo braquial, hacia abajo con el fascículo medial y hacia atrás con el fascículo posterior o radio circunflejo. La porción retropectoral se extiende desde el borde superior al inferior del pectoral menor y se relaciona hacia adelante con la V u horquilla del nervio mediano, que la forman el fascículo lateral y medial,
hacia atrás con el fascículo posterior o radio circunflejo, y hacia lateral con el nervio músculo cutáneo, y hacia medial con el cubital, con el cutáneo antebraquial medial y con el nervio cutáneo braquial medial. Por último, la porción postpectoral va del borde inferior del pectoral menor al borde inferior del pectoral mayor y sus relaciones son: hacia adelante está cubierta por el ligamento suspensorio de la axila, con el nervio mediano; hacia atrás con el radial y circunflejo; hacia lateral con el músculo cutáneo; y hacia medial con el cubital, con el cutáneo antebraquial medial y con el nervio cutáneo braquial medial. Es decir, ya con las ramas terminales del plexo braquial. Y veamos a través de este esquema cómo es la relación del plexo braquial y sus ramas terminales con los vasos axilares. Y teníamos que en la porción prepectoral, hacia arriba se iba a relacionar con el fascículo lateral, hacia abajo con el fascículo medial y hacia atrás con el fascículo posterior. Luego, en la porción retropectoral, hacia adelante se relacionaba con la vea u horquilla del nervio mediano, que estaba formada por el fascículo lateral y el fascículo medial. Hacia atrás con el fascículo posterior o radio circunflejo, hacia el lateral con el nervio músculo cutáneo y hacia medial con el cubital, con el cutáneo antebraquial medial y con el cutáneo braquial medial. Mientras que en la porción postpectoral se relaciona hacia adelante con el nervio mediano, hacia atrás con el radial y el nervio circunflejo, hacia lateral con el nervio músculo cutáneo y hacia medial con el cubital, con el cutáneo antebraquial medial y con el cutáneo braquial medial. Y veamos cuáles son las colaterales de la arteria axilar, teniendo en cuenta que la terminal era la arteria humeral o braquial. Y hay una mnemotecnia que es: mamá es acróbata de dos circos, en donde mamá es la mamaria externa o torácica lateral, es la escapular inferior o subescapular que atraviesa el triángulo homotricipital o espacio axilar medial. Acróbata es la acromiotorácica o tóracoacromial y la torácica superior. Y dos circos es la circunfleja humeral anterior y la circunfleja humeral posterior, que atraviesa el cuadrilátero de Belle-Pot o también llamado espacio axilar lateral. Describamos a la arteria tóracoacromial o acromiotorácica. Se origina por encima del pectoral menor o detrás de este músculo, desde la cara anterior de la arteria axilar. Atraviesa la fascia clavipectoral y se divide en un ramo acromial que se dirige lateralmente para penetrar en el deltoides, pero antes de profundizarse en este músculo, origina una rama deltoidea que desciende por el surco deltopectoral paralela a la vena cefálica y termina en el músculo deltoides. Luego va a dar una rama pectoral o ramos pectorales que se distribuyen entre los pectorales y se anastomosan con la primera intercostal y con ramas de la torácica interna o mamaria interna. Por su parte, la arteria torácica lateral o mamaria externa se origina del axilar por detrás del músculo pectoral menor. Corre entre el pectoral menor y el serrato anterior y sigue por la pared medial de la fosa axilar, dando colaterales a los ganglios linfáticos, a los músculos entre los que transcurre, a los intercostales, a la glándula mamaria y a la piel. La arteria subescapular o escapular inferior es la más voluminosa de las colaterales del axilar. Se dirige hacia abajo y lateralmente, cruza el nervio tóraco-dorsal y da ramas al músculo subescapular y termina en dos ramas. Una de ellas es la arteria circunfleja escapular, que es oblicua, abajo y atrás, y penetra en el espacio axilar medial. Se divide en ramas anteriores y posteriores y descendentes para los músculos supra e infraespinosos. La arteria tóraco-dorsal desciende entre los fascículos inferiores del serrato anterior y del dorsal ancho, dando ramas para estos músculos. Veamos a la arteria circunfleja humeral anterior, y esta se origina de la cara lateral de la arteria axilar a nivel del borde inferior del músculo subescapular. Esta arteria se dirige hacia lateral
y pasa por la parte anterior del cuello quirúrgico del húmero, profunda al coraco braquial y a la porción corta del bíceps braquial, a los que irriga en su trayecto. Al llegar al surco intertubercular, se divide en dos ramos, uno lateral, que es anastomosa con la circunfleja humeral posterior, y otra ascendente, que irriga la articulación glenohumeral. Por último, describamos a la arteria circunfleja humeral posterior, que se origina de la cara posterior de la arteria axilar. Junto con el nervio axilar, se dirigen hacia atrás y lateralmente penetran al espacio lateral axilar, llega a la cara profunda del deltoides, al que irriga y se anastomosa con la arteria circunfleja humeral anterior alrededor del cuello quirúrgico. Esta arteria da ramas además para los músculos de la vecindad y otras a la articulación escapulohumeral y a los tegumentos de esta articulación. Muy bien, y de esta manera hemos llegado al final de la explicación de la arteria axilar. Muchas gracias por su atención.